Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio desde el cual, desde el grupo de propiedad intelectual y tecnología de Quatre Casas, pues os ponemos al día de las novedades que se han producido en las últimas semanas en nuestro ámbito de especialidad. Ah, Siguiendo pues la estructura habitual pues del espacio, hoy vamos a tener a cuatro ponentes, además del profesor Peguera, en los que trataremos distintas cuestiones que creemos que pueden ser, por su novedad e interés, pues, vale la redundancia, interesantes para vosotros. Empezará Mireia Sala con una pues, novedad que se ha producido respecto a la eventual moratoria que pueda haber en la entrada en vigor del reglamento de inteligencia artificial. Seguidamente, Pablo Tena tratará dos cuestiones de protección de datos. Por un lado, la nota aclaratoria que la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido respecto al uso del DNI de huéspedes por parte de hoteles, alojamientos, en definitiva, pues centros de hospedaje. Y por otro lado, una resolución referida a un derecho de acceso específicamente referido a una solicitud de acceso vinculada o referida a las direcciones IP utilizadas por un usuario. En tercer lugar, Alexandra Martín analizará una sentencia del Tribunal Supremo referida al análisis de la marca notoria. Y, por último, Ramón Baradaz pues nos resumirá los principales elementos de un informe conjunto recientemente adoptado por la Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos sobre inteligencia artificial federada y privacidad. Por último, como es habitual, pues el profesor Miquel Peguera nos ofrecerá una miscelánea de otras novedades que esperamos que sean de vuestro interés. Con ello, no tenemos más que empezar, con lo cual le paso la palabra a Mireia para que arranque la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias, Albert, y buenos días a todos. Bien, como comentaba Albert, os explicaré brevemente los motivos de la posible paralización o ralentización en los plazos de aplicación del reglamento de IA. Como sabéis, en febrero de este año entraron en aplicación algunas de las obligaciones, entre ellas pues, el apartado de prácticas prohibidas y las disposiciones generales. Además, el próximo mes de agosto también entran en aplicación otras disposiciones también muy relevantes, entre ellas la regulación de los modelos de IA de uso general, el régimen sancionador y otras disposiciones como la gobernanza y la confidencialidad. Y más adelante, en agosto de 2026 y 2027, ya entrarían en vigor las obligaciones generales y aplicables también a sistemas de IA de alto riesgo. Pues bien, a pesar de esta inminente aplicabilidad de disposiciones tan relevantes como las obligaciones para proveedores de modelos de IA de uso general, el reglamento de IA actualmente está enfrentando importantes retos marcados sobre todo pues, por la tensión política internacional, lo que ha llevado a valorar la posible paralización de algunas obligaciones por parte de las autoridades europeas. A continuación, os explicaré brevemente los principales motivos de esta posible paralización o ralentización. En primer lugar, la Comisión Europea publicó unas directrices interpretativas o bien un borrador de directrices interpretativas relativas a la definición de sistemas de IA y también a las prácticas prohibidas, y se celebró una consulta pública sobre este borrador de directrices. El resultado de esta consulta pública no ha sido muy favorable. En general, la industria está pidiendo pues, una mayor precisión en la delimitación de qué constituye inteligencia artificial, cómo se distingue de lo que sería el software tradicional. También se pide una mayor claridad en algunos conceptos relativos a las prácticas prohibidas, entre otras, pues las relativas a temas de marketing y de consumo.
Además, las pymes especialmente también están reclamando pues, mayores guías prácticas y un mayor apoyo para poder cumplir con los requisitos que establece el reglamento de IA. En segundo lugar, otro de los retos que está enfrentando el reglamento es relativo a los estándares técnicos que inicialmente estaban previstos para abril de 2025 y recientemente se ha conocido que no estarán disponibles hasta agosto de 2026, lo que coincide con la entrada en aplicación de las obligaciones ya aplicables a sistemas de IA de alto riesgo. Y esto, en cuyo caso, obligaría a los operadores a tener que adaptarse muy rápidamente a estos estándares técnicos para poder cumplir con las obligaciones que ya sean aplicables. Y además, también se está encontrando que en algunos países la implantación de las autoridades nacionales de supervisión del mercado tampoco se están cumpliendo con los plazos. Y por último, respecto a las obligaciones que entrarían ahora en aplicación el próximo mes de agosto, la Comisión también está preparando otras directrices interpretativas relativa a los modelos de IA de uso general y también seguro que que habréis escuchado hablar del Código de Buenas Prácticas que se ha estado desarrollando estos últimos meses y que estaba previsto que fuera aprobado en mayo de 2025, pero se ha conocido también que no estará disponible hasta julio de 2025 según se prevé, lo que también es muy cercano a la fecha de entrada en aplicación de estas obligaciones. Además, el contenido de este código pues, ha generado mucho debate, sobre todo respecto a las grandes tecnológicas estadounidenses, que lo que piden esencialmente es una mayor flexibilización y que se clarifique más cómo se va a conjugar este código de buenas prácticas con lo que es la normativa de derechos de autor. Entonces, todo esto, por un lado, la falta de estándares definitivos y la presión para reducir la carga regulatoria, especialmente en las pymes, ha llevado a que varios Estados miembros y que también algunos operadores de la industria pues soliciten una paralización o ralentización en los plazos de aplicación del reglamento de IA, que se está hablando en algunos casos de una paralización de hasta 2 años de entrada en aplicación de las obligaciones. Luego también existen otros estados, como sería España, por ejemplo, que no estaría tan a favor de esta ralentización, sino que em, prefiere preservar, se dice, em, la regulación y la seguridad jurídica. Y sin más, le paso la palabra a Pablo Tena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mireia. Como decía Alberto en la presentación, en esta sección me gustaría abordar brevemente dos documentos recientemente publicados por la Agencia Española de Protección de Datos y que condensan su criterio sobre dos temas de gran interés. El primero de ellos es el relativo al análisis del alcance del derecho de acceso y el estudio desde un punto de vista de protección de datos de la dirección IP como dato de carácter personal. Hace unos días se publicó la interesantísima resolución de procedimiento de derechos en la que un interesado solicitó a una empresa de telecomunicaciones el acceso a distintas direcciones IP que la compañía le había asignado como titular de la línea de un teléfono. Este ejercicio fue denegado por parte de la empresa de telecomunicaciones al entender que vulneraba los derechos de otros interesados. En consecuencia, el interesado reclamó ante la Agencia Española de Protección de Datos por incumplimiento de la normativa y la agencia falla a favor de la empresa de telecomunicaciones por diferentes motivos que voy a intentar condensar en 4 bullets. El primero de ellos es que históricamente la Agencia Española de Protección de Datos ha entendido la dirección IP como un dato personal, en tanto que puede ser usado para identificar a un interesado. Ahora bien, las direcciones IP no son únicas para un titular en el sentido de que no están asignadas permanentemente a una sola persona, es decir, una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios en diferentes momentos, especialmente en redes como la que puede ser un hogar, empresas, etcétera. Por consiguiente, existe una obligación de ponderar los intereses en discusión y la Agencia Española de Protección de Datos entiende que la parte reclamada no está obligada a dar acceso a las direcciones IP que la parte reclamada solicita, ya que cuando una dirección IP es compartida por varios individuos, el responsable de tratamiento tiene la responsabilidad de proteger tanto la privacidad como la confidencialidad de las comunicaciones de cada uno de los interesados.
En la ponderación de intereses, la agencia entiende que la dirección IP, más allá de ser un dato técnico, puede considerarse un elemento que incide en la privacidad de las comunicaciones, ya que su divulgación podría permitir deducir el uso compartido de una conexión y, en consecuencia, actividades en línea de otros usuarios. Esto implica evitar los datos vinculados a esta dirección IP sean revelados a terceros, incluso al propio titular del contrato de servicios, sin el consentimiento explícito del resto de partes involucradas. Este criterio resulta relevante a la hora de entender los derechos de protección de datos y los límites de la información que debe facilitarse a los interesados. El segundo de los documentos que me gustaría abordar es la nota informativa publicada por la Agencia Española de Protección de Datos, que aborda diversos aspectos relacionados con la identificación de las personas que van a reservar o contratar un servicio de hospedaje. Recordemos que hace unos meses entraron en vigor las últimas obligaciones del Real Decreto 933/2021, que establece la obligación del titular de la actividad de hospedaje de recoger ciertos datos para subirlos a una plataforma, etcétera. La agencia establece en la nota que esta recogida de información no autoriza per se solicitar una copia del documento de identidad del cliente, ya que esto vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento excesivo. En términos generales, la agencia entiende que solicitar una copia del DNI es excesivo porque documentos como el DNI incluyen información adicional a la requerida por la norma, como la fotografía, la fecha de caducidad, el nombre de los padres, etcétera, cuyo tratamiento incrementa el riesgo de suplantación de identidad. El DNI o la copia del DNI no incluye la totalidad de la información solicitada en el Real Decreto, por lo que por sí solo no es un recurso válido para dar cumplimiento a la normativa y a la obligación que impone esta normativa. Y además, el envío de una copia de documentación no permite verificar con certeza la identidad de la persona que lo remite. Em, la nota incluye algunas buenas prácticas de cómo cumplir con la normativa. A grandes rasgos, lo que viene a decir es que debemos solicitar los datos que incluye el DNI, no una copia, y aquellos datos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la normativa. Recordemos que también la agencia ha impuesto diferentes sanciones, quiero recordar que hasta los 15.000, 20.000 euros, por solicitar el DNI en servicios de hospedaje. Entonces, esta nota lo que pretende es aclarar el criterio de una vez por todas de la agencia y evitar que se pida esta copia del DNI. A continuación, os dejo con Alexandra y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos. Bien, por mi parte os explico de forma resumida el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de mayo, en la que pues, resuelve el recurso de casación interpuesto por Munich SL y Berneda SA frente a la compañía JB Sports SL. Para que tengáis un poco de contexto, Munich fabrica y vende productos como calzado deportivo y mochilas, y desde el año 2015 aproximadamente comenzó a vender calzado para pádel, en el que pues incluía estas dos bandas cruzadas o X que compone su marca. Posteriormente presentó pues su línea de palas de pádel, en el que también empezó a incluir este distintivo. Berneda, por su parte, es una firma pues, que fabrica y comercializa los productos de la marca Munich a través de un contrato de licencia, y JB, pues, por su parte, se dedica al sector del pádel de forma exclusiva y pues comercializa prendas deportivas, así como otros artículos tales como pues, fundas para las palas, mochilas, etc. Munich es titular de determinados registros marcarios y de diseño industrial en el que pues, incluye estas dos bandas cruzadas, y JB también es titular de ciertas marcas, en particular las marcas Knox, en las cuales la X sí que tiene una tipografía distinta al resto de letras, y también ha solicitado en la Unión Europea la marca que consistiría en esta tipografía, en esta X o dos bandas cruzadas, en una pala de pádel. En el año 2017, Munich y Berneda interponen una demanda solicitando, pues, entre otros, que se declarara que el uso que estaba efectuando la demandada, JB, de los signos que se representaban en la demanda titularidad de Munich, pues constituía, entre otros, una violación, y que ello al final causaba una serie de daños a las demandantes. En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona estima parcialmente la demanda y declara efectivamente pues, que Munich es titular de estos derechos que invoca, y que el uso que había llevado a cabo la demandada de los signos pues, en ropa deportiva sin incluir la palabra Knox, es decir, solo esta X o dos bandas cruzadas, constituía una violación de los derechos de Munich.
Esta sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes y la Audiencia Provincial de Barcelona desestima íntegramente el recurso de Múnich y Verneda y estima pues, totalmente el recurso interpuesto por JB, desestimando por lo tanto la totalidad de la demanda. En el recurso de casación, Múnich y Verneda denuncian en primer lugar o como primer motivo la infracción del artículo 34.2c de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. En concreto, lo que alegan es que para declarar la infracción de la marca notoria, que actualmente vendría a ser la marca renombrada, no es necesario que concurra riesgo de confusión con la marca anterior, porque basta que su uso pueda implicar bien un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o un perjuicio, digamos, a la notoriedad del signo anterior. Además, mediante el segundo motivo, denuncian la infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión y del Tribunal Supremo sobre la protección de esta marca notoria, pues al considerar que efectivamente y de forma reiterativa no es preciso que exista este riesgo de confusión para determinar la infracción. Dada la conexión de los motivos, el tribunal lo resuelve de forma conjunta y señala que en este caso la cuestión nuclear es si pese a que la audiencia provincial reconoce la notoriedad de una marca de los demandantes para un sector concreto, es decir, el calzado deportivo, contraviene la ley y la jurisprudencia al exigir que la marca posterior genere el riesgo de confusión para productos distintos, cuando la notoriedad excluiría per se pues, ese requisito. El Tribunal Supremo recuerda que la protección especial de las marcas notorias o renombradas exige la identidad o similitud de los signos, pero no requiere la similitud de identidad entre los productos o servicios, sino que resulta suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre los signos. Por lo tanto, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha venido estableciendo lo siguiente. En primer lugar, la existencia de ese vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente por sí misma para que se aprecie la infracción. Para poder apreciar la infracción es necesario que, mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve pues este aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la notoriedad o perjudique a su distintividad o notoriedad. Además, en cuanto al público pertinente, si lo que se denuncia es la infracción con base en ese aprovechamiento de la notoriedad del carácter distintivo, el público, en este caso, será el consumidor medio de los productos o servicios de la marca posterior, que sería la marca beneficiada por la fama de la marca anterior. Sin embargo, si la infracción se basa en el perjuicio a la notoriedad o al carácter distintivo, el público esta vez será el de los productos o servicios de la marca anterior. Después de analizar toda la jurisprudencia aplicable, el tribunal concluye que en este caso no ha quedado acreditado o no ha quedado probado que las marcas de la demandante sean notorias fuera del sector del calzado deportivo. Por lo tanto, Múnich no posee un monopolio sobre estas dos aspas cruzadas o esta X fuera del calzado deportivo, especialmente cuando la demandada no utiliza el signo para ese tipo de productos. El tribunal destaca que la distintividad en estas formas geométricas simples o básicas, como son las aspas o la letra X, no puede extenderse de forma indiscriminada a todos los productos, ya que deben permanecer pues, disponibles para que otros operadores del mercado los puedan utilizar. Por lo tanto, en este caso, pues no se está cumpliendo en cierto modo este requisito de conexión evocativa sumado a todo el análisis anterior que realiza el tribunal, lo que le lleva a desestimar pues, el primer y segundo motivo. Finalmente, también el tribunal desestima el tercer motivo porque al final considera que es una reformulación de los dos anteriores, de forma que pues, desestima íntegramente el recurso de casación. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Ramón Baradat. Muchas gracias, Alexandra, y buenos días a todos los asistentes. En mi caso, vengo a comentar el informe conjunto de la Agencia Española de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos que publicaron este mes de junio sobre el aprendizaje federado. Y en él se describe cómo esta herramienta ha emergido como una solución para entrenar modelos de inteligencia artificial sin necesidad de centralizar los datos personales, lo que ayuda al cumplimiento de los principios del Reglamento General de Protección de Datos cuando obliga a aplicar la privacidad por diseño y por defecto en los tratamientos. Imaginemos, por ejemplo, un hospital que necesita perfeccionar sus algoritmos de diagnóstico de tejidos. Gracias al aprendizaje federado, cada centro sanitario entrena de manera local sobre sus historiales médicos
la inteligencia artificial y se limita a compartir las actualizaciones relevantes con un servidor que nunca ve los datos originales. Y de este modo se consigue que la inteligencia artificial viaje al dato en lugar de que el dato viaje a la IA, respetando así el principio de minimización y manteniendo cada organización el control de sus respectivos registros. Este enfoque es especialmente valioso en entornos con miles de dispositivos conectados, desde móviles que personalizan teclados predictivos o asistentes de voz, sin necesidad de que exista la necesidad de enviar grabaciones ni textos completos a terceros, o también flotas de vehículos autónomos que aportan localmente la experiencia de sus sensores para optimizar rutas y detectar obstáculos. Y no obstante, el informe también advierte sobre riesgos que no se pueden obviar. Por ejemplo, las actualizaciones compartidas pueden filtrarse, pueden llegar a filtrarse, y un atacante podría llegar a lograr inferir información sensible si no se han aplicado medidas adecuadas. Por ello, aunque se utilice el aprendizaje federado, seguirá siendo necesario realizar un análisis técnico y jurídico periódico para asegurarnos que la actividad se está llevando a cabo de forma adecuada con la normativa de protección de datos, así como con otras normativas aplicables según el contexto. Y precisamente por este motivo, el informe también propone, además de utilizar el aprendizaje federado, emplear técnicas criptográficas y otras soluciones a modo de que las comunicaciones estén blindadas. Y con esto termino mi intervención. Solo indicar para aquellos que estéis interesados en esta cuestión sobre el aprendizaje federado que en nuestro blog encontraréis una entrada en la que comentamos con más detalle el informe de la agencia y el supervisor europeo. Y ahora sí, muchas gracias por vuestra atención y le doy paso al profesor Miquel Peguera para que siga con la parte final del Flashit de este mes. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. Por mi parte, simplemente ya estamos, de hecho, fuera de tiempo. Quería hacer referencia a un desarrollo muy reciente de esta misma semana pasada, que se refiere a dos sentencias en Estados Unidos, en California, referidas a la licitud de la utilización de contenidos sujetos a copyright para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Y concretamente son las decisiones en el caso de Bars contra Anthropic, por una parte, y por otra parte de Cadre contra Meta Platforms. En los dos casos, distintos jueces federales consideraron que la utilización de esos contenidos, para lo que no había una licencia específica, puede quedar cubierto por el Fair Use, pero a la vez ambos casos son muy específicos en cuanto a los hechos que se examinan, y en ese sentido muy limitados también en cuanto a sus efectos, y además, especialmente en el de Meta, con unas severas advertencias por parte del juez de que el resultado podría ser distinto si se aportan más medios de prueba, especialmente en cuanto al efecto que puede tener la utilización de esos contenidos en lo que se conoce como dilución del mercado por la generación de obras a partir de sistemas de inteligencia artificial generativa, que es uno de los aspectos que se tiene en cuenta en uno de los factores que se examinan al valorar el fair use, el factor el efecto de esa utilización en el mercado. Por tanto, dos sentencias que veremos cómo es su desarrollo, y las iremos tratando de ellas en el blog. También, como saben, se dictó una sentencia por parte de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que revoca la anterior del juzgado mercantil en relación con el caso de Mango y la utilización de NFTs, considerando que por parte de la audiencia que sí hubo infracción, cuestión que también desarrollaremos con detalle en el blog. Y finalmente quería referirme muy brevemente a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 8 de mayo sobre publicidad comparativa, y aquí se trataba sobre todo de valorar si la actividad de un grupo de sociedades que explota una página web con comparaciones de distintos servicios, y en particular de servicios de seguros,
podía entenderse como publicidad comparativa, que es lo que consideraba una empresa un grupo de empresas alemanas de seguros, seguros que eran valorados en esta página, ¿no? Y aquí el tribunal, sin perjuicio de que la decisión final corresponde, como siempre, al Tribunal Nacional, considera que esta página web o este servicio web de comparaciones y de puntuaciones de distintos servicios no es un competidor de la empresa que ofrece servicios de seguros, en particular de seguros de automóviles, y por tanto no estamos ante un supuesto de publicidad comparativa considerado en la Directiva 2006. Y tampoco sería el caso, a pesar de que, como ocurre en el caso, esa página web comparadora actúa también o puede intermediar o facilitar la conclusión de contratos con los diversos servicios comparados. Por tanto, remitiendo en todo caso al Tribunal Nacional para un examen de los hechos más detallado, concluye a partir de los datos aportados que no se trata de un competidor y por tanto no entraría en la definición de publicidad comparativa. Sin más, paso la palabra a Albert, que pondrá punto final a esta sesión. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención en una sesión más de Flashit. Como he indicado al principio, pues nos vamos a dar una pausa en el mes de agosto y, por tanto, os convocamos para septiembre. Atendiendo pues a la particularidad de ese mes, hemos decidido pues fijar la fecha para la sesión de Flashit en septiembre para el 9 de septiembre y no el 2 como sería habitual, para que de alguna manera pues no interfiera tanto con las agendas de los recién llegados de la pausa vacacional. Mientras tanto, podéis seguir pues, al día de las novedades que se produzcan en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y tecnología, consultando nuestro web o, si queréis, descargando y consultando pues, los contenidos de nuestra app móvil, tanto para iOS como para Android, pues, que tenéis a vuestra disposición. Sin más, no nos queda más que, en nombre de todo el equipo de Cuatro Casas, una vez más agradeceros el interés que mostráis y la fidelidad que mostráis con Flashit y desearos pues que tengáis unas buenas vacaciones y que nos podamos ver de regreso el 9 de septiembre. Hasta entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.